invitamos a todas las personas que están recorriendo la Feria Internacional del Libro de la Universidad Autónoma de Baja California en estos momentos. Los invitamos al área del recinto ferial para iniciar o presenciar la conferencia magistral Una mirada al libro de texto con el maestro Joaquín Díez Canedo Flores. Los invitamos, recinto ferial, explanada de Vicerrectoría FIL UABC. En unos momentos más daremos inicio. Gracias. Lo voy a poner aquí. ¿Ahí la traes? Ah, pues voy a empezar. ¿Te parece? Sí, sí, perfecto. ¿Se ve? ¿Se ve? No te veo. ¿Se ve una presentación en la pantalla? Sí, ahí está. Ah, perfecto. ¿El micrófono de usted también está? Sí, aquí está. Cada uno tiene micrófono. Ahí está. Nada más, chéqueme el sonido y su micrófono. ¿Este? Perfecto. Gracias. Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos el honor de presentar, dentro del programa académico de la FIL UABC, la conferencia magistral Una mirada al libro de texto. Para ello contamos con la presencia del distinguido maestro Joaquín Díez Canedo Flores, director general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos de la Secretaría de Educación Pública. Y del doctor Joaquín Caso Niebla, director del Instituto de Investigaciones y Desarrollo Educativo de nuestra universidad, quien fungirá como presentador y comentarista en esta conferencia magistral. Cedo la palabra al doctor Joaquín Caso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la 16ª edición de la Feria Internacional del Libro de la Universidad Autónoma de Baja California. Es para mí un honor tener la oportunidad de presentar a Joaquín Díez Canedo Flores. Voy a permitirme leer simplemente un fragmento de su trayectoria y adelantito hacer un comentario que creo que nos le puede dar, desde mi punto de vista, cierto contexto a su participación. El maestro Joaquín Díez Canedo Flores fue nombrado director general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos el 15 de enero de 2012, hace 3 años, perdón. Nombramiento hecho por el secretario de Educación, el secretario de Educación Pública, Emilio Chauffet, en esa fecha. El maestro Canedo realizó estudios de física en la UNAM y cursó el programa para la formación de traductores en el Colegio de México. Su trayectoria profesional ha transcurrido principalmente en el ramo editorial, tanto en el sector privado como en el sector público. De 1983 a 1986 fue director editorial y de producción de la Editorial Difusora Internacional, que luego cambió de nombre a Tiempo y Lenguaje. De 1987 a 1993 fue gerente de la editorial Joaquín Motis, fundada por su padre, sello que desde 1983 formó parte del grupo editorial Planeta. Desde marzo de 1997, Joaquín Díez Canedo se desempeñó durante 2 años como gerente editorial de texto universitario y referencia profesional del grupo Patria Cultural. Ocupó brevemente la dirección editorial de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM y en junio de 1999 fue invitado como director editorial en Editorial Clio, Libros y Videos. Además, también en otra de sus trayectorias, leí en otros documentos algo importantísimo. Él pasó a formar parte en los últimos años, previo a su incorporación a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, a la Comisión Nacional de Texto Gratuito, de Libros de Texto Gratuito, fue director general del Fondo de Cultura Editorial
mención y distinción que muy pocas personas tienen en nuestro país. Entonces, la verdad es que cuando yo tuve oportunidad de, digamos, de conocer y de sobre todo aceptar la invitación que me hacía el comité organizador de la feria, para mí fue, digamos, una invitación que no pude dudar. Llegué el día de hoy de Ensenada para presentar al maestro, y en la medida en que he tenido oportunidad de platicar con él, he aprendido algunas cosas de esta comisión nacional y en particular del libro gratuito, del libro de texto gratuito, que muy probablemente algunos de ustedes desconocen. De hecho, más adelante les vamos a invitar a que pasen a conocer el stand que ellos acaban de instalar aquí en la feria, y ustedes seguramente con esa breve visita van a tener oportunidad de darse cuenta de la magnitud de lo que implica coordinar una comisión como la que coordina el maestro. Por ejemplo, datos que él va a profundizar, pero simplemente son las cosas que yo alcancé a registrar y que me impactaron muchísimo al escucharlas. ¿Tienen ustedes idea de cuántos, para empezar, de cuántos estudiantes cursan la educación básica en nuestro país? 24 millones, entre 24, 25, 26 millones, dependiendo de la estadística que uno se adscriba. ¿Sí saben ustedes que es digamos, una responsabilidad del Estado a nivel constitucional dotar de libros gratuitos a todos estos estudiantes durante su paso por la educación básica? Seguramente sí lo sabían. ¿Sí saben que esto implica producir y editar anualmente alrededor de 24 millones, no, de 240 a 220 millones de libros al año? Esos 220 millones que se distribuyen en todo el país para atender este legado constitucional que asegura que todos los estudiantes de nuestro país cuenten con los libros, en este caso de texto, obviamente de calidad, y que acompañen su formación y su paso por la educación básica. Todo ese jale, todo ese trabajo, todas esas implicaciones, todo ese trabajo editorial recaen en este momento en el maestro que nos acompaña el día de hoy. Conforme ustedes tengan la oportunidad de escucharle, se van a dar cuenta que no solamente estos 220 millones de libros van dirigidos únicamente a los estudiantes, digamos, en condiciones, vamos a decirlo así, normales, en condiciones óptimas, ¿no? Estos libros involucran también y son un insumo importante para dotar a las escuelas de recursos que requieren para acompañar el proceso de formación de los estudiantes. Son libros que se insertan en la biblioteca de aulas, son libros que se ofertan y se acercan a los profesores de estos estudiantes, son libros que llegan a las escuelas indígenas, son libros que llegan a gente o a los estudiantes con debilidad visual, son libros que llegan en sistema braille para aquellas personas que de alguna manera carecen de la vista. Son libros que están llegando a las comunidades de estudiantes, a estudiantes que estudian en condiciones de migrantes. En fin, el trabajo que hace la comisión verdaderamente a mí me dejó asombrado, porque no solamente, digamos, llegan a los estudiantes que viven en condiciones normales como las que tenemos en Baja California, llegan sobre todo y cada vez más con un acento más particular en ello, a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad. La idea, como todo precepto constitucional, es dotar de un carácter, por así decirlo, de justicia y equidad a toda la población que habita en nuestro país y que es susceptible de recibir una educación de calidad. Entonces, en ese marco y con ese antecedente y con esas implicaciones, yo les pido que atiendan con mucha atención y que tengan la oportunidad también de asombrarse y maravillarse del trabajo que está haciendo el maestro Joaquín Díaz Canedo desde la Comisión Nacional de Libros. Por tal motivo, les pido que a nombre del comité organizador de este evento recibamos con un fuerte aplauso aquí al maestro. A continuación damos inicio a la presentación del maestro Díaz Canedo, quien tendrá un tiempo aproximado de 40 minutos para presentar su conferencia magistral. Al terminar, habrá una sesión de preguntas y comentarios para que los asistentes manifiesten sus inquietudes y dudas. Se informa a los estudiantes presentes que al final de la presentación se sellarán los carnets de créditos en actividades complementarias de formación integral. Muchas gracias y por último, agradecemos nuevamente a los asistentes y le pedimos de la manera más atenta
apagar sus celulares o ponerlos en el modo de vibración. Muchas gracias y ahora sí pasamos el micrófono al maestro Díez Canedo. Iniciamos. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, tocayo. Quiero agradecerle a ustedes, primero al comité organizador, pues, que haya tenido la deferencia de invitarme a estar aquí con ustedes en esta conferencia. Desde luego al rector Osegueda también, pues que nos haya dado muestras de la hospitalidad, de la amabilidad de los cachanillas aquí. Yo nunca había venido a Mexicali, así que para mí pues es una ocasión de visitar esta tierra tan amable. Quiero pues hacer un poco de historia por un lado y por otro lado explicarles qué es lo que hacemos hoy la Comisión de Libros de Texto. La Comisión de Libros de Texto nació en 1959, fue un proyecto del gobierno de Adolfo López Mateos y que llevó a cabo un secretario de Educación muy famoso, digamos, justificadamente por la cantidad de cosas que aportó, que se llamaba Jaime Torres Bodet. Ellos hicieron esta comisión en el 59, más o menos cuando en el país, por un lado, había conocido ya varios sexenios y varios años de crecimiento económico, se había ya asentado todas las cuestiones políticas posteriores a la revolución, pero empezaba también a haber una presión fuerte demográfica, empezaba a crecer muy rápido la población y se advertía que el sistema educativo estaba enfrentándose a un rezago muy importante, sobre todo por el crecimiento de la población que necesitaba servicios educativos. Se hizo entonces un plan que se llamó el Plan de 11 años, que pues fue uno de los pocos planes con este horizonte tan amplio de planeación transeccional, sobre todo entonces. Ahora es más común planear pues a 20 años, a 30 años, las perspectivas de planeación son amplias, pero entonces no lo eran, y era un primer plan a 11 años que tenía metas muy claras, es decir, lo que quería era conseguir que cierto número de niños estuviera inscrito en la primaria, porque entonces la educación obligatoria solo se limitaba a los 6 grados de primaria, pero que además tuvieran infraestructura escolar, que tuvieran maestros, todo lo cual suponía un esfuerzo enorme presupuestal y de planeación que había que hacer. Pero faltaba un tema. El sistema educativo pues tiene como una mesa, varias patas, no sé si más de 4, pero por lo menos tiene desde luego los docentes, que son muy importantes, la infraestructura escolar y el equipamiento, los edificios, los equipos de cómputo, los baños, los bebederos, las canchas deportivas, la administración escolar, toda la gestión escolar que hay que hacer para eso, pero faltaba el tema de los libros, y los libros son muy importantes porque lo otro hasta entonces, aunque con cobertura limitada, pero se proveía a título gratuito, pero los niños tenían que comprar los libros de texto, y los libros de texto a veces eran caros y no tenían buena distribución, y eran un factor de marginación tanto para los niños que o no tenían dinero o vivían en lugares en donde no llegaban los libros. Entonces esto es lo que se propuso resolver la Comisión de Libro de Texto. Tenía varios antecedentes. En el orden jurídico, la educación se planteó como gratuita pues desde antes, desde el porfiriato con Justo Sierra, pero no era una realidad, primero porque estaba restringida al Distrito Federal, luego porque durante el carrancismo no se impartió, y luego porque los recursos que destinaba a la educación eran muy pequeños para el tamaño de la población escolar que tenía que estar puesta en las escuelas y que no lo estaba simplemente porque no las había. Por otro lado, ¿qué es lo que se quería con el sistema escolar? También fue evolucionando y justamente tuvo una primera expresión clara, que fue una reforma al artículo 3º constitucional en las épocas en que Torres Bodet fue por primera vez secretario de Educación, que fue entre 43 y 46, cuando era presidente Manuel Ávila Camacho. Si se acercan al texto del artículo 3º constitucional de entonces, habla ya de un modelo de lo que se quiere construir con la educación, que es un modelo de ciudadano, un mexicano, que tenga una serie de conocimientos y una serie de valores. Es muy importante porque esta idea de que la educación sirve para construir ciudadanos es una idea que está detrás del tema del libro de texto. Y en un tercer lugar está el tema de la tradición editorial de la propia Secretaría, es decir, las publicaciones que a la Secretaría. Quizá algunos de ustedes sepan que Vasconcelos intentó, digamos, darle
quizá demasiada importancia al tema bibliográfico, al tema de los libros, y hizo su famosa colección de clásicos verdes, donde estaban algunos clásicos griegos y latinos. Estaba Platón, y estaba, me parece que Plotino, y estaba Plutarco con las vidas ejemplares, y luego estaba Tolstoy, y estaba la Divina Comedia, y estaban los Evangelios. Y él pensaba un poco, quizá, pues no con ingenuidad, pero digamos lo que veía a la mano, si yo pongo en manos de una gente sensible, curiosa, interesada, un libro importante, ese para él va a ser una transformación de toda su vida. Basta, no tengo que darle nada más. Claro que era quizá optimista, pero hubo varias series de publicaciones que hubo en la Secretaría de Educación Pública, entre otras bibliotecas de libros infantiles muy bonitas, una biblioteca enciclopédica popular que hizo Torres Bodet con libros muy pequeños, muy baratos de muchos temas. Total que cuando nace la CONALITEC ya se tiene por un lado la idea de la necesidad de que el sistema educativo forme una ciudadanía, por otro lado lo que decía mi tocayo que me presentó, esta idea de equilibrar las oportunidades, que nadie quedara excluido de la educación por el hecho de no poder comprar los libros o no poder tener sus libros. De manera que se organizó esta grandísima institución que tenía por objeto darles a todos los niños todos los libros que necesitaban para hacer sus estudios. Aquí lo que ven es a Martín Luis Guzmán. El primer presidente que tuvo fue pues importantísimo político, diplomático, historiador, académico de la lengua mexicana y sobre todo escritor, que fue Martín Luis Guzmán. Seguramente ustedes han leído El águila y la serpiente, o al menos La fiesta de las balas, o al menos alguna de las muertes históricas, la de Venustiano Carranza, Tlaxcalantongo. A lo mejor han leído también La sombra del caudillo, a lo mejor han leído las memorias de Pancho Villa, que no son las de Pancho Villa, sino lo escribió Martín Luis Guzmán. Bueno, era un hombre excepcional, tenía una revista periodística política, y a él se le encargó hacerse cargo de la comisión. Allí ven la primera rotativa que tuvo la comisión. La cantidad de libros que hace la comisión, lo dijo Joaquín, son 200, este año van a ser 210, 212 millones. Los tirajes de libros de primaria, por ejemplo, que la matrícula de primaria, esto lo veremos, son casi 3 millones de niños, pues hay que hacerlo, es una máquina rapidísima que tira millones de pliegos por hora, no millones, miles de pliegos por hora, porque se tienen que hacer en pocas semanas. Y eso, la comisión también empezó por tener cierta infraestructura de impresión, tener un taller de impresión. Y pues ahí se ven los niños que recibieron los primeros libros en 1960. Es interesante porque la CONALITEC se fundó el 12 de febrero del 59 por un decreto, y en febrero del 60 ya tenían los niños los primeros libros. Es interesante el logo de la CONALITEC. El logo está a su mano izquierda y tiene una descripción que son dos niños, un niño y una niña, tomando los frutos del árbol de conocimiento. Las raíces del árbol de conocimiento están en los libros, son 6 grados, que es la educación primaria. Y claramente es una expresión de la laicidad de la educación, porque la imagen tradicional de alguien agarrando frutos de un árbol es Adán y Eva, que se pierden por eso y son expulsados del paraíso y son castigados por querer saber más de lo conveniente. Entonces, yo creo que hay ahí una clarísima primer pronunciamiento de otro de las características de la educación en México desde el artículo 17 y aún desde antes, y que sigue vigente, que es que la educación no es religiosa. Es decir, cada quien es libre de creer lo que quiere, eso está consagrado en otro artículo, pero la enseñanza que imparte el Estado tiene que ser laica. Entonces empezó la tarea de, bueno, ¿y cómo hacemos los libros? Había que mandarlos a escribir. Para empezar había que traducir lo que es el programa de estudios, que el programa de estudios es una cosa interesante porque se trata de ver de todo el conocimiento que hay, que se agrupa en ciencias, humanidades, español, matemáticas, cómo lo vamos dosificando para los niños que tienen distintas edades, cuántas materias les damos, cuántas horas toman esas materias, cuánto tiempo van a estar en la escuela. Muy complejo hacer eso, sigue siendo un problema complejo. Y luego sobre ese plan de estudios, sobre esas asignaturas, bueno, ¿cuáles apoyamos con un libro de texto? ¿Cuántos libros hacemos para eso? Entonces, la CONALITEC originalmente tuvo a su cargo desde el plan de estudios no lo hacía la comisión, hubo una comisión encargada por la secretaria que hizo eso, pero a partir de ese plan la comisión hizo todo, es decir, buscar para empezar quién escribe los libros, quién redacta los libros. Entonces recurrió un poco, se hicieron concursos
pero ya sea porque los que hacían los libros no querían hacerlos porque estaban siendo desplazados por los libros de texto, ya no se iban a comprar sus libros, o porque no habían tenido nunca la necesidad de hacer un libro tan apegado a un guión pedagógico y a un guión temático tan estricto como eran los nuevos programas, ¿no? O sea, porque decía prácticamente qué había que ver cada semana, ¿no? Entonces el hecho es que los concursos no fueron exitosos, no todos los libros que mandaron no servían. Entonces hubo que mandarlos o sea, que hablar con las gentes en particulares, naturalmente eran en general maestros, algunos autores de libros de texto para que hicieran los libros. Pero además una vez que se tenían los libros, hubo que buscar pues cómo ilustrarlos. Tenían que ser libros ilustrados porque los niños pequeños pues necesitan apoyo iconográfico para entender las ideas, para interesarse por las cosas, porque además las imágenes, sobre todo ahora se ha descubierto, pues dan otra lectura de las cosas que también aporta y que también es importante y que puede ser complementaria o subrayar cosas que no se ven en el texto. Entonces ahí se contrató un grupo de ilustradores muy importante, como 40 en distintos talleres, todo para hacer estos primeros 19 libros que salieron apenas un año después de creada la CONALITEG. Y además había que hacer las portadas. Y entonces ahí ven lo que está detrás, lo van a ver después, los que quieran de ustedes ir a una exposición que está aquí, ahorita nos dirán dónde, pero aquí en el recinto de la universidad, que son los cuadros que la CONALITEG acabó teniendo en su propiedad porque fueron encargos para hacer portadas. Este que ven aquí es un Siqueiros. Entonces al principio se encargó a varios pintores de esto que entonces se llamaba la Escuela Mexicana de Pintura, pintores figurativos, y se les encargó a Siqueiros este cuadro, a Raúl Anguiano, a Roberto Montenegro, a Fernando Leal, a Alfredo Salce. Ahí en la foto en blanco y negro detrás se ve otro cuadro que es este libro, que es un poco, ahí está Hidalgo, Juárez, Madero, están otra vez los tres héroes de nuestras gestas más importantes de México independiente, y por atrás tiene una alegoría del país con la agricultura, la industria y tal. Entonces ahí lo ven atrás. Entonces también se encargó ese Salce y un Chávez Morado, fueron 7 cuadros. Es importante aquí decir que ahí figuran, por ejemplo, ahí están Hidalgo, Juárez y Madero. Esto es 1959, si ustedes se fijan, en 1960 se cumplen 50 años de la Revolución, que empezó en 1910, 150 de la Independencia, que empezó en 1810, y 100 de, digamos, el fin de la Guerra de Reforma, que fue la batalla de Calpulalpan, que fue a fin de 1860, principios del 61, que es, digamos, la guerra civil en realidad que sufre México, en donde Juárez es el protagonista. Entonces, por eso, en las primeras portadas figuran Hidalgo, Juárez y Madero primero, pero también están Pancho Villa, Zapata, La Corregidora, Allende, Melchor Ocampo, es decir, las figuras de estos 3 episodios históricos. Ahora, no se sabía ni cuánta gente había en las escuelas. Es decir, la CONALITEG también tuvo que preguntar cuántos niños había inscritos en la primaria. Y eso se los preguntó a los gobernadores, mandó a hacer un censo, y el resultado fue este. Es decir, en primero de primaria había un poco menos de 2 millones de niños inscritos, pero ahí pueden ustedes ver la caída de las barras, es decir, qué tan pocos de estos niños terminaban los 6 grados de primaria. Terminaban 300,000, ¿no? O sea, había una deserción, digamos, de 1,800 a 300,000, de 6 veces menos niños. Y el PAI que está a su lado derecho es el número de escuelas, de profesores. Había un poco más de 100,000 profesores, casi todos en escuelas federales. La parte amarilla son los que estaban en las escuelas estatales, y un porcentaje como del 10%, que sigue siendo un poco la realidad ahora en escuelas particulares. Entonces, la CONALITEG primero tuvo que mandar a hacer los libros, mandar ilustrar los libros, saber cuántos niños iba a haber, porque para hacer el número de libros necesarios tenía que saber a cuántos niños se los tenía que dar, ¿no? Entonces, finalmente, con todo esto, es decir, una vez sabiendo cuáles libros son y cuántos niños son, pues yo decido, a ver, a los de primero les toca su libro de primero y su cuaderno de trabajo, 2 libros. A los de segundo, y así, ¿no? A los de sexto, ciencias naturales, historia, civismo, y así se arma lo que llamamos la asignación. Entonces, hasta la fecha nosotros en CONALITEG tenemos que saber de un año para otro cuántos niños hay inscritos en cada nivel y grado escolar,
y cuáles libros les tocan para saber cuántos libros tenemos que hacer de cada uno, que no es un problema pequeño. Que más los libros, digo, claro, los libros nos cuestan muy baratos, un libro de primaria nos cuesta 8.50, pero tenemos que hacer 120 millones de libros de primaria, entonces tenemos que hacerlos con mucho cuidado, ¿no? Entonces aquí se ve ya a Martín Luis Guzmán, a los que les interesa la historia, en la foto de la izquierda, él está en el centro, un hombre bajito, a su derecha está López Mateos, detrás de él muy alto es Uruchurtu, que era el regente de la ciudad, digamos el jefe de gobierno del DF, y atrás un poquito un señor de bigotito es Antonio Ortiz Mena, que era entonces yo creo que era secretario de Hacienda, ¿verdad? O presidente del Banco de México. Entonces realmente toda o sea, el conjunto del gobierno mexicano estaba muy interesado en el proyecto. Allí se ve también cómo, por ejemplo, el ejército colaboraba en la distribución de los libros. La comisión tenía pues ahí un camioncito como lecherito. Y luego el edificio es ahora está la Procuraduría de Justicia del Gobierno del Distrito Federal, pero era el edificio de un periódico. El periódico, por lo visto, tenía una deuda con Nacional Financiera, el gobierno lo embargó y se lo dio a la comisión. O sea, el periódico tenía rotativas y con las rotativas se podía imprimir el libro, pero no tenía encuadernadoras porque los periódicos no se encuadernan, nomás se doblan y se entregan así. Entonces la comisión tuvo que comprar encuadernadoras para encuadernar los libros. Finalmente se acabaron haciendo, bueno, después, poco tiempo después, en 62, no sé muy bien por qué, pero el hecho es que Martín Luis Guzmán, el presidente de la comisión, mandó a hacer que de nuevo es una alegoría de la patria. Si se fijan, pues es una señora guapa, ¿verdad? Una mujer de rastros indígenas, que sostiene un libro en su mano derecha, la bandera, que no es exactamente la bandera porque no tiene el escudo, si lo ven, pero bueno, los colores patrios. Detrás está el águila, pero si lo ven bien también es como una victoria, es como el ángel de la independencia, eres una mujer con alas, no es Nike, o sea, la diosa Nike, no es que Nike, ¿no? Sino Nike, pues. Entonces ahí está, y luego al lado pues ahí está un poco la técnica, la ciencia, los varoles clásicos, se ven ahí unas columnas griegas, la agricultura, entonces es una especie de alegoría de nuestra nación. Y esto fue pues es un cuadro bonito, los que puedan irlo a ver también ahí está. Y entonces se quedó como portada de los libros de texto, y así salió la primera generación de libros de texto gratuitos, que insisto, las primeras portadas, miren, aquí tienen por ejemplo, que es de Mondragón, que tiene Allende, Morelos, Aldama, La Corregidora y Miguel Hidalgo. Este es el Siqueiros, pero ya luego fueron todos así, con la patria de González Camarena. Inmediatamente hubo, entonces el hecho es que de pronto sale un libro que aunque estuviera dicho en el artículo 3º, nadie midió la trascendencia o el impacto que tenía ese hecho, ¿no? Porque el libro era único, es decir, todos los libros todos los niños que estudiaban tenían que leer ese libro por fuerza. No quiere decir que no pudieran leer ningún otro, pero que tenían que leer ese. Y además era gratuito, es decir, no había nadie que no pudiera tener. Nosotros ahora, la misión de la comisión es que a ningún niño le falten sus libros. Si a algún niño donde esté, lo que sea, le faltan sus libros, es culpa mía, yo se los tengo que dar, como sea. Pero desde entonces ya se tenía un poco esta idea. Y construía un poco la visión del mundo de los niños a partir de su entorno más inmediato personal, luego el entorno familiar y de su comunidad pequeña, y luego el entorno del país. Entonces la verdad es que sí, allí pues no es poca cosa pensar que todos los niños del país están aprendiendo la misma historia. O sea, pueden tener todas las costumbres que quieran porque son hijos de comunidades indígenas, porque sus padres son extranjeros, porque son chiapanecos o bajacalifornianos, pero todos tienen un grupo de conocimientos comunes que los identifica como mexicanos y que en realidad es una especie de pegamento, de elemento de identidad muy importante. Y eso lo trajo consigo, yo creo que más que ninguna otra cosa, el libro de texto. Ahora, el libro de texto se le atacó, obviamente, era muy, digamos, básicamente le atacó la Unión de Padres de Familia, pues porque primero decía que quitaba a los padres el derecho de decidir qué querían enseñarles a los hijos. Desde luego porque prohibía la educación religiosa, porque hacía del gobierno un monopolio, porque coartaba la libertad de creencias, lo cual no es verdad, no es que la coartara, sino que simplemente los niños tenían que aprender no creencias, sino conocimiento, ¿no? Aparte podían creer lo que ellos quisieran, ¿no?
Pero es que hubo un litigio importante, político, es decir, en los medios, algunas manifestaciones en Monterrey y tal, y claro, también atentaba intereses económicos muy concretos que eran de los anteriores autores de libros de texto que pues ya no iban a vender sus libros. Finalmente se consiguió sacar todo el tema y para el ciclo 64-65 se distribuyeron ya 30 millones de libros. De nuevo la distribución pues básicamente se hacía por el servicio postal, que entonces pues era un servicio mucho más importante de lo que lo ha dejado ahora el internet, que pues ya nadie se escribe, ya el teléfono, todo ha ido atentando contra el traslado de paquetes o de correspondencia vía el servicio postal, vía ferrocarriles, y después pues localmente ya pues todo el mundo apoyaba, ¿no? El ejército, la marina, los municipios, etcétera. Y se resolvía así el tema de la distribución. Es importante ver que desde 1966 ya se hacían libros para ciegos, ya se hacían libros en código braille para niños invidentes. Pero resulta que pues esta idea se fue muy criticada en el 71 con el gobierno de Luis Echeverría, cuando fue secretario Víctor Bravo Aguja, que además había sido secretario de Educación en el régimen anterior de Díaz Ordaz. Pero el chiste es que se piensa que hay unos documentos que se llaman aportación a la educación pública, que son un poco como los foros de consulta que se han hecho recientemente, en donde se preguntó a los agentes educativos, a los profesores, a los maestros, a los niños, a los padres, a X, qué les parecía la educación. Y no fue muy buena la evaluación, y en parte, digamos, se atribuyeron algunas de esas deficiencias a los libros. Se decía que los libros eran memorísticos, que eran anticuados, que no correspondían a los intereses de los niños. Y se llegó a la conclusión de que había que volverlos a replantear, que había que volverlos a hacer. Y así salió la segunda generación de libros de texto, que se empezó a hacer en 72, salieron los primeros libros, y que duraría más o menos 20 años. Entonces tenemos una primera de 10 años, una segunda que va a durar, con algunos cambios importantes que comentaré, 20 años. Para empezar, se reestructuró las áreas del conocimiento. Por ejemplo, en lugar de historia, civismo y geografía, se hizo una sola que era ciencias sociales. En español se recurrió a algo que entonces, digamos, no es que sea un conocimiento que ya no sirva, pero entonces estaba muy de moda, que era la idea de que uno tiene estructuras cerebrales innatas que le ayudan a comprender el lenguaje. Y en base a eso se formuló una gramática que se llama gramática generativa, gramática transformacional, con una gente muy famosa que se llama Noam Chomsky, que todavía sigue por allá, aunque se dedica más a la política. Pero entonces cambió un poco la idea de enseñar el español con una idea, digamos, como funcional del lenguaje. Ya no era la gramática de sujeto, verbo, complemento y los tiempos del verbo, sino era un poco distinta. En matemáticas, por ejemplo, se metió teoría de conjuntos como base de las operaciones aritméticas elementales, que antes no estaba, y además algo de lógica, de cálculo proposicional, y además un poco de estadística y probabilidad, porque estadística y probabilidad son los elementos básicos para entender, para modelar fenómenos naturales o sociales. Y en ciencias sociales pues se volvió un poco a una concepción materialista de la historia. La concepción de antes era más anecdótica, las grandes gestas de la historia patria, los grandes héroes, que a mí me parece que es con lo que los niños se identifican más fácilmente, ¿no? Un niño pequeño se identifica más fácilmente pues cuando Guadalupe Victoria dice va mi espada en prenda y se cruza el río, que una cosa que es un proceso de clases, en fin, ¿no? Más complicado. Pero en fin, se pensó que había que tener más énfasis que en los datos, que en la información, en los procesos que están debajo de los datos, ¿no? Y se hizo un conjunto de libros así. También sufrieron cambios importantes tipográficamente. Si ustedes luego pasan a verlos, estos libros pues tienen una tipografía que se llama con patines, es decir, que las letras tienen patitas todas, que son más fáciles de leer. Tiene una ilustración más o menos tradicional, ¿no? Y los nuevos libros, déjenme uno que tenga más cosas, pues tenían una tipografía de estas helvética, de esas que le llaman de palo seco, y tenía muchas fotos y algunas ilustraciones. Entonces, es un diseño como distinto, ¿no? También, es decir, todo, claro, está hecho con una intención claramente de que sea mejor, ¿no? Y de que realmente resuelva el problema de que los niños tengan
un acercamiento más sencillo y que les sean más útiles los materiales de texto. Además, se agruparon de distintas maneras. Había 5 materias que eran español, matemáticas, ciencias sociales, yo creo que ciencias naturales y alguna otra que ahora se me olvida. Por aquí las tengo. Pero eran menos libros, digamos, eran 5, porque el conjunto de libros de antes eran, los niños pequeños tenían nada más 2, un libro y un cuaderno de trabajo, todo integrado, que es lógico, ¿verdad? Porque los niños pues, no tienen la idea de que por acá está la naturaleza, toda la realidad es una sola. Y luego se va fragmentando. Y estos eran 5 desde el principio hasta el final, cada quien tenía 5 libros, y además los maestros tenían un libro más. Entonces este catálogo eran 54 libros, el anterior eran 39, me parece. O sea, eran más libros, de nuevo, volviendo a este pensamiento que tenemos nosotros, bueno, ¿cuántos hago de cada uno? Porque claro, además, no solo tengo que saber cuántos niños hay, sino cuántos maestros hay ahora, ¿no? Finalmente recapacitaron y en 79, o sea, más o menos 10 años después, los libros para los niños pequeños los hicieron todos juntos, hicieron lo que se llama el libro integrado, y esos no hay, pero tenían una portada como esta, y eran un libro y un libro recortable para los niños, también estaban bonitos. Ese también es de los libros integrados. Y luego, eso fue en 80, en 82 se empezaron a hacer una cosa importante, que es un libro adicional, que es una monografía estatal. En el programa actual, en tercero de primaria, los niños llevan un libro que se llama La entidad donde vivo, que es geografía e historia de su estado, ¿no? Baja California tiene un libro, lo estamos viendo ahora. Entonces esos empezaron en 82, o sea, además es decir, porque había esta crítica de cómo es posible que a todos los niños mexicanos que son tan diferentes los baja californianos de los yucatecos, se les enseñe lo mismo. Digo, muy bien, vamos a enseñar lo mismo, porque lo mismo es lo que debe saber toda persona, todo ciudadano del mundo, pero además vamos a hacer un libro, me parece muy lógico, sobre su propia localidad, historia local, que abunde un poquito más sobre lo que pasó en ese lugar y que además, digamos, discuta un poco pues, recursos naturales, lugares, etcétera. Se hicieron entonces. También se hicieron libros para preescolar en 85 y en 88 para telesecundaria, que bueno, este es el programa de secundaria, pero con un apoyo audiovisual importante para áreas o de localidades muy pequeñas o muy alejadas de los grandes núcleos urbanos. En total se distribuyeron, para 1992, digamos que fue el último año de esta generación de libros, ya 88 millones de libros. La población escolar más o menos en primaria se completó durante el sexenio de la Madrid, Fernando Solana, es decir, de estos 5 millones de niños en primaria, se subió a los 14 millones que hay ahora, que son un poquito menos de 3 por cada grado, que ya corresponde con el tamaño de las nuevas, lo que llaman cohortes en demografía, es decir, las nuevas generaciones de niños que nacen, más o menos ahorita nacen un poquito menos de 3 millones de niños, pues la primaria tiene desde 1990, creo, capacidad para ese número de niños. En primaria hay una cobertura prácticamente del 100%. Pero entonces les cambiaron las portadas por estas que ven en la parte de abajo, ahí hasta la derecha, ese señor que está como cachando una luna, pues es una de Rufino Tamayo, y a la izquierda es esta portada que es bonita, que es un cuadro de Roger von Gunten, que eran portadas como más para niños, más lúdicas, más, ¿no? Y ahí invitó el que era entonces director de la Conalitec, que se llamaba Javier Vímera, a un montón de artistas que ya no eran de los artistas salidos del muralismo, sino de la pintura abstracta, Vicente Rojo, Juan Soriano, Arnaldo Cohen, Joy Laville, etcétera. Todos esos cuadros están también acá. Estos fueron como 32 cuadros, más los 7 primeros, más uno más que compramos después. Es la colección de pintura que tiene la comisión, que está aquí exhibida, y que da una idea, es interesante porque da una idea de cómo en este afán de acercar a los niños a los libros y tal, pues se recurría, digamos, a los grandes artistas para que aportaran obra. Esta es la tercera generación, si no contamos los libros integrados como una generación intermedia, son del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que lo hace Ernesto Zedillo cuando es secretario de Educación en el gobierno de Salinas de Gortari, lo firma el sindicato, los gobernadores de las entidades y el secretario, y cambia mucho otra vez. Hay una gran crítica a los 20 años anteriores, dicen, no, pues la educación está fatal otra vez, porque los niños no saben escribir, los niños no saben sumar, y además los niños saben historia de México.
porque como hicieron un libro de ciencias sociales, pues se les olvidó la historia y además se portan muy mal porque no les enseñaron civismo. Entonces hubo una crítica muy fuerte realmente a los libros y se volvió un poco a la historiografía antigua, liberal, que es un poco a la que conocemos, ¿no? Y se hizo un gran énfasis en la lectura, la escritura y las matemáticas. Los libros, además, que eran más pequeñitos, que eran como estos, se cambiaron ya a tamaño carta, y eso fue muy importante porque la comisión tenía máquinas para hacerlos en el formato chiquito, y cuando hacían en el formato grande, tenía un desperdicio de papel muy grande. Pero además es interesante porque el libro ya no es tanto un libro, sino ya por primera vez se habla de un objeto pedagógico. Es decir, es una herramienta para uso dentro de la escuela, con ayuda del profesor, para explorar, digamos, el programa de estudios. Y entonces tiene, por ejemplo, actividades, tiene una gran diversidad de formatos y presentaciones, y tiene una iconografía, es decir, un conjunto de imágenes que ya expresamente están concebidas para ser algo que no solo ilustre el texto, sino que dé una manera distinta y adicional de acercarse a ciertos conceptos, ¿no? Se introducen conceptos de salud, de protección del medio ambiente, se hace mucho más énfasis en la educación sexual, que es un problema, porque pues, no todo el mundo está de acuerdo que la educación sexual se dé en la escuela o se dé a ciertas edades. Pues hay gente que piensa, todo el mundo tiene derecho a pensar que eso es de madre a hija o de padre a hijo, o como sea, y que tiene que ser a cierta edad y que no puede ser en un salón. Eso también hubo una oposición importante a los libros, pero finalmente se concilió y no hubo problema. Es importante porque en 92 empezaron a hacer libros en lenguas indígenas. Había habido muchas cartillas de alfabetización y mucho material, pero no libros para el estudio de las lenguas. Esto fue antes de que se estableciera constitucionalmente la multiculturalidad de nuestro país, ¿no? Pero ahora está establecido así y son muchas las lenguas, son creo que 64 lenguas, troncos, digamos, lenguas distintas, pero además muchas de estas tienen muchas variantes, ¿no? Por ejemplo, el náhuatl de Veracruz no es igual al náhuatl de Morelos, no es igual al náhuatl del norte de Puebla. Entonces, variantes lingüísticas hay 365. Actualmente, de libros en lenguas indígenas hay para 33 lenguas y 64 variantes, o sea, queda todavía mucho por hacer. Muchas de las lenguas tienen muy pocos hablantes, en realidad, ya de las que hay hechas, hacemos 2 tirajes, por ejemplo, si no me acuerdo mal, para Zoque o para Musgo de Guerrero o para Mayo, que es aquí, digamos, de Sinaloa, son 500 libros los que hacemos nada más, porque la población que estudia esas lenguas es muy pequeña. Por supuesto que es un trabajo importante de estos libros también en fijar las lenguas, porque muchas lenguas no tenían expresión escrita. Y eso es un trabajo, digamos, importante, pero complicado también, porque no todo el mundo está de acuerdo en que se fijen de esa manera. Por ejemplo, nosotros a veces mandamos libros y se diría que casi hay un lenguaje muy de comunidad pequeña, ¿no? Y entonces, comunidades cercanas o vecinas no les gusta un libro porque no sienten que ellos no hablan así, ¿no? En 97 también, estos libros duraron más o menos hasta el 2008. En 97 la secundaria se hizo obligatoria, no lo era. Y sigue otro esquema que les voy a decir ahora, porque en secundaria también, al ser obligatoria, pues el Estado tenía la obligación de dar los libros. Y aquí se escogió otro esquema en donde incorporaba un poco a la industria editorial que se había quedado afuera en primaria, que había sido uno de los problemas. Entonces ahora la SEP lo que tiene es un programa y plan de estudios con una serie de requisitos pedagógicos, y las editoriales privadas proponen libros, por ejemplo, para historia de segundo, que es historia universal, o para ciencias de primero, que es biología. Lo proponen apegado al plan de estudios y al programa con las características pedagógicas que se requieren, y la SEP dice, sí, está bien, lo incorporo a mi catálogo, o sea, forma parte de los libros autorizados. El tema es que entonces son 5 materias, secundarias son 5 materias en primero, matemáticas, español, geografía de México y del mundo, inglés y ciencias con énfasis en biología, 6 en segundo, otra vez español, matemáticas, inglés, ciencias con énfasis en física, formación cívica y ética y historia universal, y 6 en tercero, cambiando física por química y historia universal por historia de México. Entonces son 17 materias, pues para esas 17 materias, para el ciclo que empieza ahora en 15-16, el catálogo de la SEP son 400 títulos, quiere decir que hay materias que tienen hasta 30 opciones distintas. Entonces, lo que tiene que hacer la comisión de texto, además de hacer esos libros que son 17 títulos, materias,
por 6 millones, que es la matrícula de secundaria, un poquito menos, son 30 millones de libros. Además, yo tengo que saber cuál quieren aquí en Mexicali, la escuela vespertina 306, cuál me pidió para biología. Entonces, eso a partir de 2008 se empezó a hacer en línea. Baja California escoge en línea. Entonces, yo sé, cada maestro tiene derecho a escoger el libro que quiere para su grupo, lo cual me parece muy importante porque, claro, también es lógico que a un nivel primario, digamos que el conocimiento es más parejo. Después puede haber más diferencias, tanto de presentación como incluso de interpretación de algunas cosas. Digo, aún conviniendo que lo que se enseña aún hasta secundaria pues es divulgación del conocimiento, digo, no es ciencia de frontera, ni es un poco lo que todo el mundo debe saber, pues sí hay matices importantes, ¿no?, en los énfasis que importa. Entonces importa que haya una diversidad bibliográfica mayor. Y eso se consiguió con los libros de secundaria y con el sistema de libros de secundaria, digamos, diverso. Bueno, para 2008 ya eran 200 millones de libros los que manejaba la CONALITEG. Ahora, en 97 pasó una cosa muy importante, aquí cambiamos, parece una noticia de periódico. Ahí está el presidente Zedillo hablando, dice, todos los libros para todos los niños en todas las escuelas, y eso, la comisión que básicamente se ocupaba de la mayoría de la producción, decide primero salirse del centro porque el edificio había quedado dañado por el temblor, porque era muy complicado meter los trailers llenos de papel y sacarlos llenos de libros, y además, naturalmente, también porque en el gobierno del presidente Salinas, digamos que hubo lo que se llama ahora la economía pues neoliberal contemporánea, es tratar de que el Estado tenga menos participación en algunos sectores de la economía y por el contrario dar espacio a la industria privada. Ya se hizo con los editores, con el mecanismo de edición de libros de secundaria, pero también se hizo con las imprentas, porque la comisión lo que puso es una planta que ahora tenemos en Querétaro, que está grande, digo, podemos hacer hasta 30 millones de libros en un año, pero la idea no es hacerlos todos, sino simplemente que no nos cuenten qué tan caro es, dónde está la tecnología, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. No tenemos una planta, digamos, modelo, y lo demás, que es el 85%, que si se fijan en los 200 millones, pues son 170 millones de libros, se licita con los distintos impresores del parque comercial, con las imprentas comerciales, ¿no? Entonces también fue una cosa importante. Esta es secundaria. Eso que ven allí es un centro de maestros. Aquí no sé cuántos haya, pero eso se hizo en algún momento para el programa de actualización docente, es decir, hay centros de maestros en los estados y nosotros mandamos cada año muestras físicas de los libros, ahí están los libros, un juego completo del catálogo, mandamos de hecho 1,600 juegos y hay 500 centros de maestros, o sea que hay más, en algunos hay más de uno, no sé cómo los acomoden, pero el hecho es que los maestros que pueden, por ejemplo, aquí en Mexicali seguramente hay uno, pueden ir ellos y verlo y hojear todos los libros uno por uno, que es mucho mejor realmente, pero si no, esta es la pantalla de la CONALITEG en vía web. Empezamos el 16 de febrero hasta el 20 de marzo. Entonces nosotros subimos los libros, hay un catálogo electrónico que se ve así, ahí está. Entonces ahí se puede buscar, yo pongo español primero, me salen todos los libros que hay, yo pongo la editorial FONAR, me salen todos los libros de la editorial, lo pongo primero, me salen todos los libros de primero, los puedo ojear, aquí no puedo porque no estoy conectado, pero se pueden ojear en PDF, se puede ver el libro. Pero además el sistema permite que el director de secundaria de aquí de Baja California, bueno, ahí hay un tema importante porque esta cosa de cuántos niños hay sigue siendo un tema. La SEP tiene una cosa que se llama la 911, que es los resultados de los exámenes, es decir, cuántos niños aprobaron y entonces cuántos niños salieron de sexto, o de quinto, de cuarto, de cualquier nivel. Pero resulta que la matrícula del 900, yo cuando entré a la CONALITEG, que fue 2013, ahí creo que había un error, porque fue cuando empezó esta administración, me di cuenta que nosotros hacíamos libros para más niños de los que tenía la SEP registrados, y dije, ¿por qué no? Entonces, hay varias razones. Una de ellas sí es la ineficiencia de la distribución. Hay que pensar que hay más de 200,000 escuelas, entonces, claro, para que los libros lleguen uno y no se quede ninguno en el camino por allí, ¿no? Pues es difícil, es como el agua cuando corre va dejando charquitos, ¿no? Entonces, hay una ineficiencia necesaria. Claro, nuestra tarea es que sea lo menor posible, que es una tarea de coordinación, porque las autoridades del Estado tienen la obligación de mover los libros de los almacenes donde nosotros se los dejamos a las escuelas. O sea, la CONALITEG aquí yo creo que desde luego debe haber un almacén en Tijuana o más de uno, otro aquí o más de uno, en Ensenada, probablemente San Luis Río Colorado. Nosotros los mandamos ahí, pero mandamos ya los que son para esa parte de allí, incluidos los de secundaria. Y ya es tarea de las autoridades locales de aquí, a través del responsable de distribución, de hacerlos llegar a las escuelas. Pero entonces nosotros con ellos mismos
nos dicen, tú me tienes que decir y firmarme cuántos niños vas a tener en primero de primaria, en segundo, en telesecundaria, en secundaria. Y yo negocio esa matrícula. Claro, si yo hago un 10% más de libros, la Conalitec tiene 2.600 billones de pesos. Me gasto 260 millones de pesos, un dineral, ¿no? Entonces, claro, yo trato de no hacer libros que no tengan dueño. La primera parte de nuestro lema es ningún niño sin sus libros, pero también queremos que ningún libro se quede sin niño, o sea, que todos los libros lleguen a alguien, ¿no? Porque si no es un desperdicio. Ahora, necesariamente esto pues tiene una complicación que hay que ir ajustando poco a poco. Aquí, por ejemplo, me lo decía el secretario Mario Herrera hace un rato, pues tienen muchísima migración, ¿no? Pues claro, ustedes prevén una matrícula y resulta que de pronto tienen, pues, no sé, 6,000 niños más porque los deportaron, porque llegaron de migrantes, ¿no? Porque hay movilidad entre poblaciones. Entonces, no es simple el tema de terminar la matrícula. Pero, en fin, la negociamos y luego esa matrícula, este sistema que tenemos nosotros, le permite al director distribuirla en las escuelas. Y una vez que la distribuye en las escuelas, el director de la escuela la distribuye en los grupos, hace los grupos. Entonces, tu grupo vespertino de biología, maestra Sánchez, vas a tener 36 niños. Y entonces la maestra Sánchez se da de alta en nuestro sistema, abre su grupo y entonces ve el catálogo y dice, yo para mis niños quiero el libro de trillas de biología. Pues toda esa base de datos, todo eso, nosotros ahorita, los estados de rojo son los que eligen vía web con nosotros, los verdes no quieren, escogen de otra manera. Bueno, se ponen de acuerdo, son academias, como ustedes quieran. Esos verdes nos pasan su base de datos. Ahora también les pedimos que nos ayuden y suban la base de datos en nuestro sistema, porque entonces pasaban un disquete. Imagínense si se pierde el disquete, se nos trastorna todo, porque de este proceso de saber qué libro quieren, yo tengo que decirle a Trillas otra vez cuántos libros quiero de su libro de biología, y pueden ser 600,000 o pueden ser 25,000. No me puedo equivocar en eso, ¿no? Entonces ahora le pedimos a los estados verdes que nos suban en nuestra base de datos, si se puede por escuela, cuáles libros quieren, o de perdida por municipio, y los demás los sacamos nosotros de nuestro sistema uno por uno. Claro, luego en el almacén, cuando recibimos de todos los editores, eso tenemos que ponerlos en paquetitos y mandarlos a los almacenes a los que nos surtimos. Pero en fin, creo que quiero darles una idea de la complejidad logística del tema, pero la importancia de que todo esto se hace, obviamente es un quebradero de cabeza, pero es para garantizar esta diversidad que pueden tener los maestros con distintos libros. Esta es la cuarta generación. La cuarta generación es 2008 hasta la fecha. Todavía hay algunos de libros de esta generación. Aquí, ¿qué pasó? Bueno, ya era preescolar obligatorio, primaria obligatoria, secundaria obligatoria, pero cada uno de estos niveles se había resuelto por separado. Y ahora había que ver cómo se articulan los tres, por eso se llama articulación de la educación básica o reforma integral de la educación básica. Se aligeraron los currícula, se volvieron, digamos, a repartir un poco las cargas docentes en cada materia y se hizo una nueva generación de libros. Tuvo el problema, lo recordarán ustedes en 2013, de que decían que tenían muchos errores. No solo errores de edición, de que la foto no corresponde con el pie, o de que hay un error ortográfico, o de que falta una palabra, sino algunos errores de información, de algún dato, una fecha equivocada, un nombre mal escrito. Entonces el secretario ya en esta administración, el secretario Chaifete, invitó a la Academia Mexicana de la Lengua a que les echara una revisada. En la Academia Mexicana de la Lengua hay muy buenos editores. Está, por ejemplo, Felipe Garrido, que fue editor del Fondo, o Adolfo Castañón, o el director Jaime Labastida, que es el dueño del Siglo XXI. O sea, hay buenos editores, entonces hicieron entonces los libros ahora están impecables, pero corresponden a una idea. Son todavía más instrumentos menos libros y más instrumentos de trabajo. Tienen muchas actividades, glosarios, ejercicios y tal, evaluaciones, autoevaluaciones. Y son un poco otra cosa. Bueno, advertirán que me estoy saltando el tema tecnológico de lo que puede jugar las computadoras. Si quieren me lo preguntan, me lo estoy saltando porque no me va a dar tiempo. Entonces, aquí, bueno, se reelaboran un poco el currículo, los estándares, y todo se fragmenta mucho más. Es decir, cada materia tiene, ya lo tenía desde antes, pero se resuelve por bimestre, los bimestres por unidades, cada unidad se refiere a cierto tiempo de horas de clase, y hay que conseguir al cabo de esa unidad cierto avance claro, medible en el desempeño de los niños, ¿no? Hay que tener en cuenta también que desde 2002
se empezaron a hacer pruebas censales para ver, digamos, de una manera más estadística, más objetiva, cómo va la educación. Entonces, ese enlace, yo no me acuerdo quién lo preparó, el INE, ¿verdad? El viejo INE. La Dirección de Evaluación de Políticas. Y luego esta prueba de la OCDE, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que se llama PISA, que es el coco de México, bueno, porque cada vez que PISA sale mal, bueno, verdaderamente es un desastre, ¿no? Entonces, claro, es importante saber la calidad de educación, compararla con otros países. Claro que mide cosas que a lo mejor no estamos enseñando, que ese puede ser el problema, ¿verdad? Pero sí es importante ver que el sistema educativo mexicano se ha sujetado desde entonces a evaluaciones importantes que permiten medir con objetividad qué se está consiguiendo. Y ahora, bueno, no solo eso, sino que la reforma educativa de ahora creó un Instituto Nacional de Evaluación Educativa que va a evaluar no solo el logro escolar, sino muchas otras cosas, ¿no? De cómo funcionan las escuelas, creo que es muy importante, ¿no? Pero eso, claro, digamos, tiene a su vez un efecto, porque luego se vuelve, bueno, ¿cómo hacemos que los niños pasen los exámenes? Y eso es un efecto malo, porque luego se resulta que los maestros dan clases para pasar el examen, no para que aprendas nada, ¿no? Entonces ahí también, por eso se quitó enlace, entre otras cosas, ¿no? Porque estaba digamos, distorsionando la actividad docente y dirigiéndola solamente a conseguir pasar el examen, porque además el resultado del examen tenía una repercusión en la remuneración del profesor. Entonces, por eso se quitó esa prueba, que fue un escándalo, pero que básicamente es una cosa bien encaminada. Sí, ya termino. Bueno, esta es la aprobación escolar. Ahí ven la gráfica de arriba es primaria, prácticamente desde 82, 83 primaria está cubierta. Secundaria es la azul, sigue todavía habiendo un déficit por el tema del abandono escolar, porque los muchachos después de los 2 años entran a trabajar, alguna chica puede quizá embarazarse, y preescolar, pues a los niños muy pequeños también debía ser 6 millones. Se ve que las mamás cuando tienen 4 años todavía no se animan a llevarlos a la escuela. Esto es, entonces, en la cadena de suministro de libre texto es la edición, que la hace la Subsecretaría de Educación Básica, la producción, que la coordinamos nosotros, la distribución, que también, la distribución estatal, que pues ya ahí se complica muchísimo, ¿no? Eso ya no se los pongo. Esta es la matrícula, ahí la ven también, ahí está la primera barra de la izquierda, es preescolar primero, que son los niños de 4 años, son muy pocos, son 750,000, ya para tercero prácticamente es la misma que primaria, y ahí se ve cómo secundaria empieza a caer entre primero y tercero. La franja rosada es telesecundaria, secundaria están acumuladas secundaria normal y telesecundaria. Esos son el currículum más o menos con las materias que tiene. Importante es que ahora, si se dan una vuelta a nuestro stand, hay materiales para el aula. Por ejemplo, en preescolar es importante porque hay barajas para los niños, o Scrabble, un alfabeto móvil para que hagan palabras, o uno de estos jueguitos donde se avanzan fichas o se retrocede sumando dados, y un rompecabezas, que eso le da al niño desarrollo motriz fino, familiaridad con el alfabeto y con los números básicos antes de entrar a las operaciones aritméticas y propiamente a la alfabetización, que eso es en primero. Ahí están los materiales, el alfabeto, el rompecabezas, la baraja, la gran carrera, todos están acá en el stand. Estos son los álbumes de preescolar. Resulta que hay un libro para las familias, porque ahora no se puede contar con que las madres jóvenes sepan por qué tienen que hacerle caso a los niños y estar pendientes de su tarea. Hay que decirles, ¿no? Es terrible, pero se ha desarticulado un poco este traspaso de la información de abuelos a padres a niños, y ahora hay que hacer un libro. Estos son los portafolios de actividades artísticas. Ahora es un cuaderno grande con imágenes para que los niños vean en la clase. Estos son frases que ya están hechas y se recortan para armar frases ya. Ahí están los libros del español, que son primero y segundo son nuevos. Todos los libros de matemáticas son nuevos, están con un enfoque de resolución de problemas. Historia, cuarto, quinto y sexto son nuevos. Todos los de lectura son nuevos, y quinto y sexto son nuevos. Los nuevos se identifican porque tienen otra vez a la alegoría de la patria de González Camarena. Esos son nuestros talleres de impresión, son como todos los demás, se ponen bobinas de papel en unas rotativas muy rápidas. Ahí ven a la izquierda las máquinas Braille. Braille prácticamente es una impresora como de puntos, esa no tiene mucha velocidad, entonces tiene mucha flexibilidad, pero nosotros prácticamente tenemos ahí sí el 80% de la capacidad que hay en México, casi todo lo hacemos nosotros. Eso es la encuadernación y el acabado, hasta que se empacan en cajas. Bueno, ya no se los cuento, pero es cómo va la producción con relación al año. El hecho es que el año pasado acabamos el 31 de julio
los chicos empezaban el 19 de agosto, y entonces les dejamos, digamos, de la última entrega a la última de ellos a los estados 20 días, ¿no? Ahora vimos que no es suficiente, queremos acabar el 17 de julio para dejar 2 semanas más, o sea, un mes entero. Ya no sabemos cómo van a interferir ahí las vacaciones de fin de curso, pero bueno, esperemos que algo ayude. Ahí está la distribución, sigue desde montacargas con una tarima de libros hasta burritos. Ahí los burritos en blanco y negro son del 59 y los en color son del año pasado. O sea, hay lugares a donde sigue llevando así. Esos son los almacenes que hay en todos los estados. Nosotros mandamos a 222 almacenes en todas las entidades, más 375 puntos de acabo en el DF. Ya de ahí para las escuelas es responsabilidad de las entidades. Esa es la distribución. Así quedan nuestros almacenes cuando terminamos. Y abajo en el chiquito se ve cuando están llenos. Son pilas altísimas de libros. Bueno, y finalmente hicimos una encuesta para saber si llegaban a tiempo o no, pero también para ver qué opinión tenían los padres de si los libros eran mejores o peores y si servían para desarrollar cierto tipo de, por ejemplo, valores éticos y morales, conocimiento del entorno, resolución de problemas matemáticos, mejora de la escritura, y la verdad es que salen en general bien evaluados, ¿no? De muy bien a bien, pues en general es el 80%. Si han mejorado o empeorado, cuál es el destino que les dan. Y bueno, el último dato que es importante, nosotros la matrícula que atendimos el año pasado son 30 millones, es mucho más que los 25 que están inscritos, pero ahí hay docentes, normalistas, hay más gente que recibe eso. Y gastamos, incluido lo que nos dan los estados, casi 3,000 millones de pesos. Entonces quiere decir que la CONALITEG, es decir, el Estado mexicano, la SEP, a través de nosotros, le puede dar a cada niño que esté inscrito todos los libros que necesita para cada año, para todas sus materias nuevos, por menos de 100 pesos. Entonces eso es importante porque, pues, ¿qué se hace con 100 pesos en un año? ¿No? Entonces es muy eficiente el sistema de distribución, y eso también tiene que ver con el tema tecnológico. Entonces es todo. Queda un espacito para que hagan algunas preguntas si les quedó alguna duda. Ahora pasamos a una etapa de preguntas, comentarios, dudas, que sin dudas enriquecerá esta magnífica conferencia magistral. El micrófono se los voy a pasar, nomás levante la mano y van a decir su nombre y la pregunta o el comentario. Sí, solo una invitación, aprovechar que hay como máximo 10 minutitos para este intercambio porque hay que ir a la exposición de la que hablaba el maestro, que va a ser aquí en el centro comunitario, en el área de cafetería. Sería bien, de verdad la recomendamos, es una exposición bien bonita, la trajeron de Concitec simplemente para presentárnoslas a nosotros. Entonces, tenemos 10 minutos para intervenciones. La sugerencia que les hago es preguntas concretas, ¿no? Reflexiones muy cortas con preguntas muy concretas para que el maestro nos pueda responder. Adelante. Y sobre todo recordarles, esta inauguración la va a realizar el maestro Joaquín Díez Canedo a las 6:30. Breves, levanten mano. Para que no me vaya a dejar solo, ¿eh? Bien. Buenas tardes. Más que una pregunta, es una felicitación por esta labor titánica en todos estos años para que los libros de texto gratuito lleguen desde las ciudades hasta las comunidades indígenas. En alguna época de mi vida yo trabajé en comunidades indígenas, entonces sí son muy familiares la fotografía en donde van llegando en burritos, o inclusive que tratábamos que la camioneta del señor rico del pueblo nos hiciera un favor de ir por ellas al municipio. Y pues bienvenido Mexicali y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Sí, quiero decir que, yo vengo aquí a verlos a ustedes y a platicarles, pero la comisión es muchísima gente que trabaja muchísimo, mucho más que yo, y también la gente de aquí del estado, porque es mucha responsabilidad y realmente el sistema de distribución local también es muy eficaz. Estamos muy comunicados, ahora nos van a visitar el lunes, tanto el subdirector de básica, del subsecretario de básica de ustedes, como el responsable de distribución, pues para organizarnos para la distribución de este año. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Arturo. Tengo una pregunta acerca de cuando aprueban la reforma educativa, ¿qué tanto les afecta a ustedes o les beneficia en cuestión de... Estaba viendo yo, por ejemplo, en ese tiempo las noticias de que había paros de maestros por allá por el sur de México
Entonces, quiero saber cómo le hicieron ustedes para llevar a cabo, para sobrellevar esa situación acerca de la distribución, organización, o un arreglo o una plática que hayan llegado con los maestros referente a la reforma educativa. Bueno, la verdad es que sí hemos tenido alguna vez algún tropiezo, digamos, en los estados pues que son públicamente más, se han opuesto más al tema de la reforma. Michoacán hemos tenido algún problema, a veces nos toman algún almacén. En Oaxaca a la sección 59, que era del CENTE, le quitaron sus libros. Pero la verdad es que no es una cosa así, digamos, en casi el resto del país no tiene mucho problema. Un problema, pero es un problema que pues, la comisión está hecha para resolver ese problema y mal haría si no lo resolviera. Sí es cuando hay un cambio de libros, pues porque no llegan es decir, lo ideal para nosotros sería que empezando el ciclo escolar ya sepamos cuáles libros vamos a tener dentro de un año. A veces no pasa, por ejemplo, cuando los libros tuvieron errores, con el proceso de revisión no nos autorizaron empezarlos a imprimir este año, el año pasado, sino hasta febrero o marzo, alguno incluso en mayo, para entregarlos en julio, 3 millones de libros. Entonces, eso sí se nos complica, pero pues es justamente, por eso la institución tiene 56 años de experiencia, porque está hecha para eso, está bien organizada. Otra pregunta. Buenas tardes, mi nombre es María Porfiria Barrera. Nada más para decirles que yo fui de la primera generación que nos dieron libros de texto gratuitos. Empecé la primaria en la ahora ciudad, no sé, del Real del Castillo, y estoy muy orgullosa de haber sido la primera generación de haber tenido los libros de texto gratuitos. Gracias. Una más. Mi nombre es Aide Grijalva. Yo también pertenezco a esa primera generación, con la diferencia de que yo estaba en un colegio de monjas y a mí nos repartieron los libros, fue una ceremonia, estuvo el secretario de Educación del gobierno del estado de Baja California y nos dieron los libros y las monjas nunca los usamos. Esa fue la gran diferencia. Pero yo quería comentar lo siguiente, yo fui contratada por la Dirección General de Contenidos y Métodos Educativos de la Secretaría de Educación Básica para escribir el libro de texto de primaria, de historia y geografía para el tercer año de primaria. Obviamente, no nada más yo, también una profesora muy conocida de aquí, la profesora Yolanda Sánchez Ogaz, y fue un martirio. Nosotros teníamos que seguir ciertos lineamientos al punto de que, por ejemplo, teníamos que contar la independencia en Baja California, cuando en Baja California no hubo guerra de independencia. Como yo les decía, es hacer un acto de imaginación histórica hablar de la independencia de Baja California. Secularización y desamortización de los bienes del clero tampoco. Sin embargo, hay una serie de lineamientos por parte de la dirección a la que le comento, que no sé si todavía se llame así porque cambian de nombre, pero siguen las mismas personas, de tal manera que imponen una forma de hacer, de ver y concebir la historia de México, sin entender las particularidades que tienen la historia de cada región. Y yo entiendo que eso no le corresponde a la CONALITEC, porque ustedes lo que hacen es editar, imprimir los libros, la parte de impresión. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto la CONALITEC puede participar o debería participar también en la parte del contenido de los libros? Porque verdaderamente, aunque tú señalas que de alguna manera esa homogenización de la información permite la cuestión de la identidad, de todas maneras no permite esa diversidad. Lo que dice Enrique Florescano en uno de sus famosos libros, se crea una historia única del país en donde desaparecen las particularidades, desaparecen los grupos indígenas, desaparecen los grupos regionales, ¿no? Entonces es simplemente eso. Sí, pues como dice, la verdad es que nosotros no es de nuestra competencia ahora, desde el 80 ya no nos toca, de hecho los del 70 ya no los hizo en la CONALITEC, pero pues en lo que esté a mi alcance, con gusto transmito esta pues crítica que nos ha hecho usted, con todo gusto. Sí, pues creo que pasamos a... Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Puede haber una más? Una más. Sí, son las 6:20. Una más y concluimos. Bueno, buenas tardes.
yo soy maestra de educación especial. En el caso, me tocó ver ahí en el catálogo libros de secundaria en braille. ¿Existe, o sea, a nosotros aquí? Ok. No lo habíamos, bueno, no me ha tocado conocerlo. En cuestión de USAER, no tenemos el acceso. Aquí en Baja California. ¿Ya han llegado? Sí, ya llegaron. Nos tardamos porque es la primera vez que se hacen Ok. y son muy complejos. Este es química, pero este que ves son 13 tomos iguales. Sí. Entonces, lo puede ver acá, lo tenemos acá. Nosotros los acabamos de mandar el 6 de marzo, los mandamos. Entonces, muy importante, los libros que nos dijeron que necesitaban, los mandamos el 6 de marzo. Es muy importante que nos ayuden a pedirlos, porque si no estuvieran, nosotros se los tendríamos que hacer, insisto. Pero es probable que los tengan en los almacenes de aquí. Yo le digo ahorita el nombre del responsable de distribución y es probable que el problema, claro, cuando tiene que mandar 30,000 libros de primaria, las primeras pues los manda en golpe, pero uno pues se queda por allí, se tarda, pero sí deben estar, porque además también estos libros participan del sistema de selección, es decir, cuando seleccionaban los maestros desde el año pasado, había un icono que decía si el libro que querían tenía versión en braille o en macrotipo, que es esta versión grandota, para los chicos con baja visión. Entonces podían escoger un libro que tuvieran, si sabían que iban a tener un chico ciego o una niña que no veía, podían escoger el mismo libro para que él tuviera el mismo libro que los demás. Entonces sí están, los mandamos el 6 de marzo en la cantidad que nos pidieron y desde luego tenemos toda la disposición de remediar los que falten. Sí, fíjense que no sé si les queda la sensación, se los digo como una persona que al igual que la gran mayoría de ustedes, escucho por primera vez un poco más acerca de esta Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, pero por lo menos parecería que este eslabón, ¿no?, de la cadena productiva está funcionando bien, ¿no? Como que queda la tranquilidad, ¿no?, de que se está haciendo un esfuerzo a nivel nacional muy importante por imprimir y distribuir los libros que son el insumo o uno de los insumos principales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quedan un montón de retos y desafíos para atender que no son competencia propiamente de esta comisión, entre muchos otros, como los que señalaba la maestra Aide Grijalva. La sensación siempre de que los contenidos curriculares no son los apropiados, el enfoque pedagógico podría ser otro, la profundidad con la que se abordan los contenidos no necesariamente es el que consideramos que es el ideal. El tema que tiene que ver incluso con la apropiación de los contenidos por parte de los profesores para poder de alguna manera ellos en su momento pues instruir, ¿no?, y participar de estos contenidos a los estudiantes. Y en fin, seguramente que si abriera esta discusión, ¿no?, sumaríamos una serie de argumentos, 50, 100 argumentos que se traducirían finalmente en preocupaciones en torno a lo que podría ser y que no es actualmente o que no está pasando actualmente en el sistema educativo nacional. Sin embargo, y como, digamos, se los externo con un pensamiento genuino, honesto, ¿no?, me quedo muy tranquilo con respecto a lo que hoy escuché y me da mucho gusto que en México y en particular en el sistema educativo haya procesos que gocen de esta, digamos, de esta eficiencia y de esta madurez como el que describió atinadamente el maestro Joaquín Díaz Canedo. Entonces, si están de acuerdo todos ustedes, o por lo menos con parte de lo que acabo de comentar, y ustedes también disfrutaron de la presentación del maestro, yo les pediría que lo despidiéramos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Rápidamente, sabemos que ya nos están esperando, pero estamos a un paso. Queremos hacer la entrega de la constancia de participación a nuestros invitados, que a la letra dice: Universidad Autónoma de Baja California, Secretaría de Rectoría e Imagen Institucional, Departamento de Editorial Universitaria, otorgan la presente constancia a, por haber impartido la conferencia magistral Una mirada del libro al texto como parte del programa académico de la 16ª Feria Internacional del Libro UABC, Mexicali, Baja California, abril 2015, por la realización plena del hombre. Firma el secretario de Rectoría e Imagen Institucional, el doctor Hugo Méndez Fierros, y la jefa del Departamento de Editorial Universitaria, doctora Marisela López Ornelas. Joaquín Díaz Canedo Flores. A su vez, por su participación,
como presentador de la conferencia magistral Una mirada al libro de texto, invitamos a recibir su constancia con agradecimiento por parte de la feria, el programa académico de la feria, a Joaquín Caso Niebla. Muchas gracias. Y ahora sí, los invitamos a que pasemos a lo que viene siendo la sala de arte Rubén Benavides, que está en el centro comunitario, a acompañar a estas dos personalidades. Y muchísimas gracias a la Facultad de Pedagogía que por aquí está invadiéndonos. Gracias.